Imaginen un ser tipo polilla gigante de más de 2 metros que se aparece con los ojos rojos para seguirte por la noche y que también lo veas en tus sueños. Hoy te platicaré de esta aparición conocida como el hombre polilla o Mothman. Advertencia. El contenido de este podcast fue realizado con información, bibliografías y datos de dominio público. No se usaron datos que afecten a las víctimas. Hola, sean ustedes bienvenidos a Detective Misterio, el podcast donde les platicaré temas acerca de crímenes reales, ufología, leyendas y hechos paranormales que han causado asombro, sorpresa y mucha expectativa, aportando datos veraces acompañados de un toque de frescura sin igual, deseando se diviertan y pasen un rato de entretenimiento. Agradezco que se tomen un tiempo para escucharme. Yo soy Adán López y espero disfruten de este capítulo. Bueno, pues como ustedes ya vieron, escucharon en el título del capítulo del día de hoy, les voy a platicar acerca de el hombre polilla o también conocido como el Mothman. La verdad es que yo a este capítulo ya le traía muchas ganas a este tema. Se me hace a mí muy interesante. Deseo que también a ustedes se les haga muy interesante cuando ya conozcan lo que es la historia del Mothman, del hombre polilla. Y se le conoce de esa forma, hombre polilla, porque si ustedes identifican a las polillas, bueno, pues este es como una polilla gigante. Entonces, este tipo de, de parecido se le puede, digamos, asociar de cierta forma a este hombre polilla, a este ser o a esta aparición, digamos. Ustedes ya en el transcurso del capítulo y sabiendo más datos al respecto podrán tener su propio juicio al respecto, ¿verdad? Fíjense, este ser sobrenatural es una de las más enigmáticas, misteriosas y sorprendentes leyendas que hay en los terrenos de lo sobrenatural. Y eso para algunos es una leyenda urbana, para otros un ave de mal augurio y para unos más un mensajero que quiere ayudar a la humanidad. Como les digo, depende de la perspectiva de donde se vea. Una de las cosas que más llama la atención es su aspecto físico, o más que físico, de cómo se ve. Es una criatura tipo humanoide de más de 2 metros de altura y en algunos casos los testigos dicen que es de casi 3 metros y con alas. Pero en lo que sí coinciden es que independientemente de su gran altura, tiene unas alas que se repliegan, con pelo gris oscuro, con enormes garras en las patas, con grandes ojos rojos y luminosos que según o la mayoría de los que han sido testigos dicen son hipnóticos. No se le ve cabeza o la cabeza estaría muy pegada al cuerpo como si no tuviera cuello y se le observan los ojos rojos en la parte alta del tórax muy cerca de los hombros. Este es digamos que físicamente no se sabe si exactamente es así, porque nunca se ha atrapado al Mothman, no se sabe específicamente si sean varios, si sea uno el hombre polilla, pero los testigos coinciden en estas características de cómo se ve, e insisto, características físicas, dices, bueno, pues físico no hay un ejemplar para que se pueda tocar, se pueda ver, se pueda palpar, se pueda ver detalladamente cómo es su estructura, ¿no? Sino que es así como se ve. Algo que me llama mucho la atención y que comentan algunos testigos es que unos dicen no, que sí tiene cabeza, otros que no tiene cabeza porque no se le ve nada encima de los hombros, ¿no? Entonces es por eso que se puede llegar a pensar que es un ser o una aparición que pareciera que no tuviera cuello y que la cabeza va muy pegada al torso. Algunos testigos han dicho que sí tiene cabeza, pero que es muy pegada a lo que es el torso. Y hay algunos otros testigos que dicen que no tiene cabeza y que esos ojos rojos enigmáticos
que se ven como cuando se enciende un cigarro, o los que fuman aspiran el tabaco y está así al rojo vivo, dicen que así se le ven los ojos, pero algunos testigos dicen que se le ven a esta altura del torso y por eso interpretan que no tiene cabeza. Pero escuchemos, sigamos. Este ser ha sido visto en varias partes del mundo y los testigos narran que es impactante el verlo, ya que comúnmente es visto en la espesa noche o de madrugada. Realmente es una aparición bien identificada, aunque no se haya tenido una prueba audiovisual real hasta la fecha. O sea, ¿a qué me refiero que está bien identificado? Que sí, que no se confunde ni con una bruja, ni con un fantasma, ni con algún otro tipo de ser de la ufología. No, cuando lo ven, saben que es el hombre polilla, o refieren eso, que es como una polilla grande, que es como una palomilla. Entonces, digamos que sí se puede identificar que es el Mothman, que es el hombre polilla, y muy difícilmente lo han confundido con otro ser o con otra aparición. Este ser está asociado principalmente a la ciudad de Point Pleasant en Virginia Occidental de los Estados Unidos de América, y la leyenda del hombre polilla empezó ahí en 1960. Cabe resaltar que lo que yo pude estar leyendo, mirando en documentos, en notas periodísticas veraces, no sensacionalistas ni amarillistas, porque saben que eso no es lo que busco aquí en el podcast de Detective Misterio. Yo deseo ofrecerles a todos ustedes cosas que sean reales y que estén bien documentadas, y a partir de eso, bueno, pues que tanto ustedes como yo tengamos una opinión al respecto, pero sin sensacionalismos, sin amarillismos, para que podamos ser lo más objetivos posibles, o al menos yo ser lo más objetivo posible con la información que les proporciono. Y bueno, a partir de 1960 se hace muy notoria la figura del Mothman. Se hace, digamos, se conoce muchísimo más que lo que se conocía antes. Sin embargo, no fue en 1960 cuando se da la primera aparición. Más adelante les voy a contar algunos hechos de testigos que está documentado, que a inicios de los 1900 también hay sucesos muy específicos en donde el Mothman ya se había manifestado. Pero este hecho de 1960, cabe resaltarlo, sí es donde se da, digamos, el boom de conocer al Mothman, o por el hecho que es más conocido. Fíjense, se le vio en West Virginia y sucedió cerca de un año. Entre 1965 y 1966 hubo muchas apariciones ahí en esa parte de los Estados Unidos. ¿Por qué fue? Ahorita van a ustedes a saber a qué se debió que según se apareciera todo ese año, casi un año, en esta parte de Estados Unidos. La primera vez que se le vio fue el 15 de noviembre de 1966 en Point Pleasant, como les decía, y durante todo ese año sucedieron cosas extrañas. Los testigos que lo han visto describen que hace un ruido como un chillido de un roedor gigante. Todos hemos escuchado, o la mayoría hemos escuchado en algún momento, cómo hace un chillido un ratón. Los que lo han escuchado al Mothman dicen que es un chillido así como de ratón, pero multiplicado 50, 60, 70 veces. Ese es el sonido que emite este ser. La noticia no tardó en difundirse de que se estaba apareciendo rápidamente en Point Pleasant, y se convirtió en el foco de atención de muchos cazamonstruos, quienes armados recorrieron una y otra vez los sitios señalados por los testigos sin encontrar absolutamente ningún indicio. Y fue el 12 de noviembre de 1966, cerca de Clendenin, en Virginia, donde 5 hombres se encontraban en el cementerio local, preparando la fosa para un entierro, cuando algo que parecía un ser humano, ahí de un árbol muy cercano, en la parte alta del árbol, despegó del árbol cercano y voló sobre sus cabezas. Los hombres estaban confundidos, pues no parecía ser un pájaro gigante, sino más bien un hombre con alas. Ese es uno de los
datos o de los sucesos, de las apariciones bien documentadas, porque no fue una, ni dos, ni tres, ni cuatro personas, sino que fueron 5 testimonios de estos hombres que pues no tenían la necesidad de mentir nada al respecto, de que 5 personas diferentes en un mismo sitio vieron exactamente lo mismo. Un hombre con alas que voló hacia ellos. Ahí digamos que no se puede dar una interpretación y no se ha dado una interpretación real o llegar a una opinión concluyente de por qué se aparece, por qué en este caso voló sobre la cabeza de ellos. Bueno, pues no se sabe, pero esta es una de las apariciones más conocidas del Mothman. Vamos a una más. La noche del 14 de noviembre, 2 parejas formadas por Roger y Linda Scarberry y por Steve y Mary Mayette, que paseaban en coche por Point Pleasant, Virginia Occidental, junto a unos depósitos militares conocidos como TNT, observaron una criatura de unos 2 metros de altura con 2 alas plegadas a la espalda y que les miraba con 2 brillantes ojos de color rojizo. Ellos iban en su auto y bueno, aceleraron, pero a pesar de alcanzar los 160 kilómetros por hora porque estaban espantados, la criatura les seguía muy de cerca y sin aparente esfuerzo. Iba volando muy cerca de ellos sin esforzarse a unos metros del coche y sin agitar sus enormes alas de más 3 metros de envergadura. Que bueno, cabe resaltar que en variadores que cuando abren las alas es lo que mide de una punta del ala a otra punta del ala, para que lo podamos identificar mejor a qué nos estamos refiriendo. Y estos testigos, estos 2 matrimonios, dicen que solo un fino chillido o chirrido es lo que escuchaban, y ellos también coinciden en eso, similar al emitido por un ratón gigante. Acompañaba a aquel extraño ser alado hasta que desapareció. Los siguió. Ellos iban a más de 150 kilómetros por hora. El Mothman, el hombre polilla, iba ahí junto a ellos sin agitar las alas, iba volando y emitiendo ese chirrido. ¿Cuál era la intención del Mothman? No se sabe, nunca se supo y no se pudo llegar a saber realmente por qué sucedió esto, ¿verdad? El sheriff, al escuchar excitados y nerviosos a los testigos que llegaron a la estación de policía para manifestar que lo que les había sucedido, entonces el sheriff se desplazó de inmediato a la zona en donde esto había sucedido, que albergaba una fábrica de explosivos, así como numerosos depósitos de almacenamiento, muchos de ellos subterráneos, pero no encontró absolutamente nada. Cabe destacar que lo único que encontró el sheriff fue una leve interferencia en su radio. Cabe destacar que esta zona llamada TNT, ahí en Point Pleasant, es una zona en donde se almacenaba en su momento, material balístico que se usó en la Segunda Guerra Mundial y algunas cosas que dicen que tenían cierta radioactividad. Entonces, ahí como que era una zona que no era muy común, digamos, no común de que no se guardaba ahí cualquier cosa. Y entonces fue ahí, en esa parte, en donde el Mothman se manifestó, se le apareció a estos 2 matrimonios. Fueron aquellos 2 grandes ojos rojos como faros de automóvil lo que nos sobrecogió, lo que dijeron estos 2 matrimonios. Declararían poco después los testigos. A las 10:30 de esa misma noche, en Newell Patright, un contratista local que vivía en Salem, a unos 90 kilómetros de donde sucedió esto, ahí mismo en Point Pleasant, estaba viendo la televisión en su casa tranquilamente cuando la pantalla del televisor se oscureció de repente. Su perro, llamado Bandido, comenzó a aullar en el patio delantero, por lo que Newell salió a ver lo que estaba pasando, a que él estaba ladrando su perro, y cuando salió, Newell vio que Bandido ladraba hacia el granero que estaba enfrente ahí en su domicilio. Cuando estaba a pocos metros de la casa el perro, Newell apuntó con la linterna hacia esa dirección y vio 2 círculos de color rojo que comparó con los reflectores de una bicicleta. El perro salió entonces disparado hacia aquellos ojos rojos, mientras que Newell regresaba a casa en busca de su escopeta.
Presa de un temor absoluto, decidió no volver a salir y durmió aquella noche con el arma sobre la cama. Así que ya el Mothman se había manifestado en varias ocasiones ahí, con los 5 sepultureros, con estos 2 matrimonios en el auto y ahora con Newell, que estaba ahí él tranquilamente en su casa. Y fíjense, yo lo que alcancé a notar cuando investigué y ahora que les leo estas 2 notas es que se puede interpretar como que había una interferencia de energía cuando el sheriff regresa al lugar de los hechos, en donde el Mothman se le apareció a estos 2 matrimonios que van en el auto, y ahí hay una interferencia y por eso el radio del sheriff como que tiene una leve interferencia, ¿no? Y también una interferencia en la energía cuando Newell ahí en su casa, como que la señal de su televisión pues no está de la mejor forma. Entonces interpreto que cada que se aparecía el Mothman, si había una energía que se podía ser evidente para los testigos, pues esta se alteraba, como en estos 2 casos, ¿no? Y ya vámonos a un caso grande. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué sucedió? Digamos, una catástrofe que es muy conocida y que se asocia al Mothman. No estoy diciendo que se asocia para bien o que se asocia para mal, simple y sencillamente que está asociada al Mothman esta desgracia, que fue la caída del puente de Silver Bridge. Este puente construido en 1928 pero que se cayó en 1966 fue un puente que conectaba las localidades de Point Pleasant, Virginia Occidental, con Gallipoli, Ohio, Estados Unidos, sobre el río Ohio. ¿Qué pasó? El desastre. La tarde del 15 de diciembre de 1967, hago corrección, no fue en el 66, fue en el 67, a la hora pico de la salida de labores y con el puente lleno en su totalidad, se produjo el derrumbe de este puente, con el resultado de 46 personas muertas y 2 desaparecidas que nunca fueron encontradas. Pero ¿por qué se derrumbó el puente si existen otros puentes construidos con la misma técnica y con los mismos aceros en varios lugares de Estados Unidos? Bueno, acaba de resaltar que este puente fue construido en 1928 y se cayó hasta 1967, ya tenía ahí unas décadas, pero en teoría, bueno, pues están fabricados, diseñados para que soporten décadas y para que soporten estas cargas de trabajo. Sin embargo, este puente del Silver Bridge no fue así. ¿Qué sucedió? Que da a saber la investigación ya después de que cae el puente y de que se pierden todas estas vidas, desafortunadamente. La investigación de los restos apuntó al fallo en el perfil doble T en la cadena de suspensión, provocada principalmente por 3 factores. No contaba con elementos redundantes, o sea, no tenía unos refuerzos. El acero de los tirantes presentaba tensiones internas de fabricación, o sea, ya venía tenso el acero desde la fábrica. Todo esto provocó la fractura de uno de los tirantes y el posterior colapso del puente. Por otra parte, los análisis demostraron que se encontraba corrosión en las uniones de los tirantes. Las corrosiones de los tirantes y el posterior colapso del puente. Así que bueno, entonces esto fue lo que parte de la investigación final. Y también decían que el acero estaba desgastado por el contacto con el agua y los contaminantes del medio ambiente, así como que soportó más peso del debido durante mucho tiempo. Y ese fue el veredicto final, ese fue el resultado de la investigación de por qué se cayó el puente. Después de que se cayó el puente, jamás se volvió a ver al Mothman. No hubo ningún solo testigo al que se le apareciera, al que se le manifestara, al que lo mirara. Después de que cayó el puente, jamás se le volvió a ver en esos rumbos en Point Pleasant. Así que fíjense, el Mothman jamás fue visto en ese lugar. Y existen numerosas teorías sobre el Mothman. Unos dicen que era un ángel que venía a avisar la catástrofe, otros que era un demonio que vino a causarla. Algunos aseguraban que era una grulla canadiense, un pájaro popular en el lugar, que incluso podía haber mutado por la radioactividad que aún pudiera albergar la zona TNT, aunque todos los testigos aseguraron que lo que vieron no era una grulla. Así que esa es una de
de las teorías, la otra teoría o la otra hipótesis que tienen, leyenda urbana, es que también se habló de una maldición echada 500 años atrás por el líder de las tribus nativas, un jefe Shawnee llamado Hokolesqua, que antes de morir en una emboscada, bueno, pues lanzó una maldición y dicen que por eso se aparece o se manifiesta el Mothman. Y esta es una leyenda muy famosa y bastante extendida en los Estados Unidos de América. Y esto es lo que les comentaba. Ahí la zona de TNT en Point Pleasant guardaba material ciertamente en algunos casos un tanto radioactivo. Y entonces por eso la gente decía, no, es que es una grulla canadiense que está contaminada o fue contaminada por la radiación que hubo ahí o que hay ahí en la zona de TNT, y por eso es eso lo que ustedes están viendo, una grulla canadiense mutada con radioactividad, y eso es el Mothman. Pero la mayoría de la gente decía, no, es que eso no es posible, porque lo que manifiestan los testigos es que no es una grulla, y claramente, aunque fuera eso, pues no iba a volar a 160 kilómetros sin agitar las alas y las demás cosas características que ya les leí, ¿no? Y fíjense, un testimonio más es el de una joven conductora que acompañaba a su padre a una ciudad cercana e iba a pasar por el puente. ¿Y qué sucedió? A lo lejos, dice ella, percibió una silueta en medio del camino. La silueta parecía la de una especie de hombre pájaro. Conforme el coche se acercaba, la silueta agitó los hombros, desplegó las alas y salió volando. Desapareció en el espacio en pocos segundos. Sus alas eran tan grandes que cuando las desplegó no podía ver la carretera. Este testimonio se interpreta como que el Mothman le impidió a esta conductora que pudiera llegar al puente, porque de haber llegado al puente hubiese caído con todos los demás carros que tuvieron la tragedia en ese lugar. Entonces, por eso dicen algunos que es un ángel, o no un ángel, sino que es un mensajero que viene a prevenir ciertas tragedias o que evita que ciertas personas lleguen a un lugar en donde va a haber una tragedia. Porque quédense, bueno, ahorita más adelante les voy a decir más testimonios, más hechos en donde el Mothman hace que las saca de ciertos peligros que están muy muy interesantes. Y fíjense, quizás de los testimonios y casos más destacables encontramos el de la periodista Mary Heer, que esta publicó artículos en el periódico The Messenger de ahí de la localidad sobre el Mothman. Incluso llegó a asegurar haber sido visitada por unos hombres vestidos de negro que le aconsejaban dejar de publicar artículos e investigar sobre el tema. Los hombres de negro, bueno, ahorita les platico más de esto, les hago un comentario al respecto. Pero lo más sorprendente por lo que después sucedió fueron los sueños de esta periodista, que afirmaba tener casi cada noche. En ellos veía un puente que se derrumbaba y ella caía y nadaba en el río. Así que bueno, esto no sucedió, esto no pasó, pero a ella se le manifestó el Mothman de alguna forma y ella pudo evitar la tragedia, y escribía sobre esto que a ella le pasaba. Y bueno, la visitaron unos hombres de negro. Si ustedes no conocen en el tema de la ufología, de estas cosas fuera de lo común, de los hombres de negro, probablemente sí los conozcan, pero si no los conozcan, se tiene el conocimiento que los hombres de negro es un grupo de personas que al parecer están auspiciadas o son parte del gobierno de los Estados Unidos, de las inteligencias, de las dependencias de inteligencia. Es un departamento secreto del Departamento de los Estados Unidos que se encarga de ver, analizar, investigar o ver todo este tipo de cosas que tiene que ver con los extraterrestres, cosas paranormales y cosas de este tipo, ¿no? Así que los hombres de negro, según, son agentes secretos que hacen o que tienen la labor de hacer no tan notorio que realmente existen ovnis, platillos voladores, extraterrestres y todo este tipo. Pero bueno, más adelante aquí en Detective Misterio voy a hacer un capítulo de los hombres de negro
para que sepan ustedes más al respecto. Pero bueno, regresando a lo que es el Mothman, los avistamientos del Mothman antes de los desastres. Fíjense, en abril de 1986 corría un rumor entre los trabajadores de una central eléctrica que manejaba energía radiactiva al sur de Ucrania, y casi una docena de diferentes hombres y mujeres declararon haber visto extraños fenómenos similares que les causaron estupor. Algunos tuvieron pesadillas y otros recibieron amenazas por teléfono. Al menos 4 han visto realmente a la criatura de la que todo el mundo continúa hablando, un hombre de tez oscura, sin cabeza pero con unas enormes alas y unos luminosos ojos rojos. Ya se estaba apareciendo, se estaba manifestando con esta gente que trabajaba ahí en esa termoeléctrica. Pero dicha mañana, sin embargo, los rumores tendrían que esperar, ya que se programó un examen rutinario del reactor número 4 con el objeto de estar preparado en caso de una pérdida de potencia. Parecía que los oficiales estaban preocupados por la posibilidad de que ocurriera un desastre en la planta, habiendo recibido numerosas y misteriosas advertencias, especialmente durante los últimos días. Querían estar preparados para cualquier cosa, que no ocurriera una desgracia. Se sabía que el reactor 4 era inestable a bajos niveles de potencia, y la mañana del 26 de abril de 1986, la central nuclear de Chernobyl explotó, al fallar el suministro de potencia del generador número 4. Aquella mañana murieron 30 personas y 10 más como resultado de la exposición a las radiaciones. El grafito del reactor continuó ardiendo durante 9 días, causando la mayoría de los daños radioactivos en la zona. Y mientras los helicópteros sobrevolaban en círculos arrojando 500 toneladas de arena, barro, plomo y otros productos químicos sobre las llamas, los trabajadores que habían sobrevivido a la catástrofe observaron atónitos un enorme pájaro de 7 metros volando en círculo sobre el humo del incendio. Así que bueno, la tragedia de Chernobyl. Muchos trabajadores ahí ya habían manifestado que habían recibido llamadas de advertencia, así lo dicen ellos, no especifican más, que habían sido objeto de que podía pasar algo malo, que se había ya manifestado el Mothman. Pero claramente el desastre de Chernobyl es muchísimo, fue un accidente catastrófico, de grandes dimensiones. Y claramente, entonces la información de todas las consecuencias que tuvo el desastre de Chernobyl fue muchísimo más grande, muchísimo más ensordecedor, hablando en comunicación, que el Mothman se hubiese aparecido. Así que la aparición del Mothman quedó reducida esa información, porque sobresalió muchísimo más lo que fue el desastre, cómo se llegó a él, las precauciones que no se tomaron y todo eso. Pero sí se manifestó el Mothman antes de la tragedia de Chernobyl, y se manifestó también a la hora de que estaba ya la tragedia, el incendio en ese momento, que los testigos miraron que un hombre pájaro estaba ahí volando alrededor, cerca de, a la par de lo que es el humo del incendio, de más de de un hombre pájaro de 7 metros, para que nos demos cuenta que el Mothman se aparece cuando hay desgracias, cuando hay accidentes de grandes proporciones alrededor del mundo y en varias etapas de la historia moderna. El desastre en China en 1926. Y esto es lo que yo les platicaba y les comentaba, que en 1960 en Point Pleasant, digamos que es el accidente en donde se da a conocer mayormente la figura del Mothman, pero no es la primera vez que ya se había aparecido, sino que se apareció muchas décadas antes, y esto es uno de ellos, la desastre en China en 1926. En 1926, en el sudeste de China, tuvo lugar uno de los peores desastres de ingeniería ocurridas en la historia.
Allí se encuentra una de las presas más grandes del mundo, aunque solo la segunda más grande de China. La presa Xiaotandim. La presa se derrumbó el 19 de enero de 1926, arrojando más de 50,000 millones de litros de agua sobre las tranquilas tierras de labranza que se encontraban situadas debajo. Murieron más de 15,000 personas al quedar ciudades enteras demolidas ante aquel flujo torrencial. En otros casos, las casas fueron arrancadas y arrastradas por la corriente durante varios kilómetros, manteniéndose completamente intactas. De los que sobrevivieron, casi todos cuentan una historia acerca de haber visto u oído al hombre dragón. Por la cultura de los asiáticos, de los chinos, le decían el hombre dragón. Pues, los dragones para ellos vuelan, y bueno, lo asociaban a que si era un hombre que volaba, pues entonces era un hombre dragón. Por eso lo manifestaban o le decían de esta forma. El hombre dragón que se apareció a las víctimas del desastre y por los alrededores de la estructura de la presa. El escaso número de testigos presenciales de este particular desastre, dado que la mayoría de registros periodísticos fueron destruidos cuando el régimen comunista subió al poder en China. Así que esta es otra de las manifestaciones del Mothman, del hombre polilla que se dio allá en la presa en China en 1926. Estos pocos testimonios que quedaron vivos o que se pueden saber, no se puede adentrar más de cuánto tiempo se manifestó el Mothman, de qué forma, en qué lugares, antes, después, avisó, no avisó, hipnotizó a las personas, no las hipnotizó para que salieran del lugar. Pero bueno, esto es lo que se sabe, porque como ustedes ya leyeron y ya les digo, no hay más información porque mucha de ella fue destruida, pero sí se apareció el Mothman también en esta tragedia. Vámonos al desastre del avión desaparecido. Que bueno, esto también aquí yo lo que me pude dar cuenta, lo que pude percibir, es que el Mothman no nada más se aparece ante desastres con gran número de personas. Y este es uno de los casos en donde el Mothman específicamente solamente salva a estas dos personas en específico. No sé si alguna otra persona que iba a subir a este avión también se le apareció el Mothman, pero al menos lo que está recabado, lo que está documentado es solamente de estas dos personas. Pero paso a lo que es el relato para que ustedes puedan comprenderlo mejor. El 3 de junio de 1983, Alison McCurry planeaba una soñada escapada con su marido, Eric, a las costas de las Islas Bermudas. El día antes de salir de viaje, se acostó para echarse un sueñecito, para dormir un poco, y una extraña llamada telefónica la despertó. Cabe resaltar que, bueno, las nuevas generaciones probablemente sí no lo conozcan, pero a veces probablemente algunos no me comprendan del todo. La gente de las nuevas generaciones de los años 1995, 2000, que nacieron por esas fechas, bueno, pues ya conocen el celular y es algo muy común, ¿no? Pero allá en los años 60, 70, 80, allá de nuestras épocas, nosotros los viejecillos, bueno, pues resulta que no existían los teléfonos celulares. Era un teléfono fijo en donde se agarraba el auricular, en donde había una bocina que escuchabas, otra por la que podías hablar, y era un teléfono fijo para que te pudieras comunicar con empresas, con organizaciones o con tus familiares. Entonces, esa es la forma en que esta mujer recibe la llamada en su casa. Y bueno, la describió como si se tratara de un código Morse. Levanta el auricular y nadie le habla, sino que escucha como un código Morse. Solo pudo oír sonidos estridentes con un montón de interferencias. Pensó en grabar la llamada para que la oyera su marido, que conocía el código Morse, pero la llamada fue demasiado breve. Volvió a dormirse, pero al despertarse más tarde aquella tarde, se dio cuenta de que había estado durmiendo durante más de 6 horas. Lo único que podía pensar era que fue un agitado sueño que había tenido, en el que una figura gris con alas negras la observaba mientras ella se ahogaba en un enorme océano. O sea, ella lo que manifiesta es que, bueno, ya cuando se da cuenta dice, ay, me dormí 6 horas.
pero se levanta y se acuerda y dice, ay, dice, soñé como que me veía un ser gris, un ser gris, así lo dice, y que soñé que me ahogaba yo en el océano. Eso es lo que ella manifiesta, pero bueno, dice, su marido llegó poco después a casa, pero ella no le contó nada ni de la llamada ni del sueño, se le hizo como que pues un sueño más, ¿no? Más tarde, esa misma noche, no podía conciliar el sueño y oyó a su perro, un terrier escocés, que gruñía y arañaba la puerta principal de la planta inferior. Bajó a inspeccionar ella y cuando miró hacia el exterior declaró más tarde, estaba nerviosa, no sé si sabía si reírme o llorar, porque lo que veía no me lo podía creer. Pero no pude manifestar mi emoción porque fue como si una mano me rodeara la garganta para yo no poder emitir ningún sonido y yo tenía mucho miedo. En su césped, delante de ella, estaba el enorme hombre alado de su sueño. El hombre fue volando en dirección a la ventana donde ella permanecía de pie, pero no movió ninguna parte del cuerpo. De repente estaba volando este ser hacia mí. Su aterrorizador grito despertó a su marido, quien la encontró de pie temblando en el vestíbulo principal. Le explicó su esposa ya todo a su marido entre sollozos y gemidos. Al día siguiente parecía aún estar impresionada por todo lo que había pasado. Así que su marido decidió posponer el viaje ante este mal momento que estaba pasando su esposa. Descubrieron ellos dos más tarde al llamarles muchos de sus amigos preguntando si seguían vivos. Y a ellos se les hizo raro, así como que, ¿cómo que si seguimos vivos? Pues ¿a qué se refieren o de qué están hablando, no? Y resulta que el avión en el que supuestamente ellos tenían que viajar había desaparecido durante una tormenta en el Triángulo de las Bermudas y nunca se supo nada más de él. Imagínense, se apareció el Mothman en el sueño, ella veía que se ahogaba en el océano. Y esto, bueno, pues es otra manifestación del Mothman en donde hace que esta pareja no suba al avión o no lo hace directamente, pero provoca que esta pareja no suba al avión porque resulta que este avión desapareció en el Triángulo de las Bermudas. Y bueno, haciendo un paréntesis, otro paréntesis como cuando les hablé de los hombres de negro en un relato anterior, bueno, un poquito antes aquí en este capítulo, abro otro paréntesis para decirles que, bueno, más adelante haré un capítulo igual del Triángulo de las Bermudas que yo creo que será en 2 partes porque es muy muy extenso. Es un tema que me encanta, el Triángulo de las Bermudas, bueno, y todos estos temas, por eso está el podcast de Detective Misterio, en donde el Triángulo de las Bermudas es una zona en donde desafortunadamente han desaparecido varias embarcaciones y aviones porque no se sabe nada más de ellos. Algunas investigaciones dicen que es un portal hacia otra dimensión, pero en su momento ya les haré un capítulo más extenso de eso para que podamos disfrutar en su momento del tema del Triángulo de las Bermudas. Cerrando paréntesis y regresando a lo que es el tema del Mothman, del hombre polilla. Bueno, pues resulta que aquí ya se estaba manifestando para poder hacer algo y de que este matrimonio no se subiera al avión. Así que ahí es una manifestación más de, en este caso se podría catalogar o se podría identificar como un mensajero que hizo algo bueno o que evitó una tragedia, ¿no? Vámonos a un caso más del Mothman. Es el terremoto en Chicago de 1951. En 1951 ocurrieron extraños sucesos en los Estados Unidos. Se dieron numerosos casos de amenazas, de bombas, de cazas de brujas. O sea, había como que ahí había como que las energías estaban ahí muy alteradas y ese tipo de cosas en 1951, ¿no? La gente estaba muy agitada con el comienzo de la Guerra Fría, que bueno, la Guerra Fría es ese digamos encontronazo que tuvo el gobierno de los Estados Unidos en contra de Rusia, pero bueno, ese es tema también para otro capítulo de Detective Misterio, pero bueno, ahí el tema de la Guerra Fría empezaba y Chicago había experimentado el único terremoto de su historia.
Bastantes días antes del terremoto, las personas que estaban navegando por el lago de Michigan declararon haber visto a una gran criatura negra o una paloma demoníaca sobrevolando los edificios de Chicago. Otros que trabajaban en edificios de gran altura dijeron haber visto extrañas luces en movimiento sobre el mismo lago. El 5 de mayo, día del terremoto, muchas personas declararon repentinos e inexplicables golpes en las puertas de sus hogares o, lo que es aún más extraño, en puertas de armarios y gabinetes. ¿Pudo ser entonces el Mothman que tratara de avisar o mantenerlos a salvo en el interior de sus casas? Parece ser que una joven pareja abrió la puerta de su casa ante esos golpes y, tras encontrarse de frente con una enorme figura gris, fueron conducidos sin poder ver nada a un parque cercano, siguiendo los hipnóticos ojos rojos de aquella extraña criatura. Cuando salieron del trance, la criatura había desaparecido y la tierra comenzó a temblar. Todo el edificio de departamentos en cuya planta baja vivía esta pareja que el Mothman hipnotizó y los llevó a un parque se derrumbó. En el edificio murieron 12 personas, siendo esta pareja las únicas víctimas que se salvaron de la ciudad. Perdón, ahí rectifico, para que me entiendan mejor, me enredé un poquito de la lengua, disculpen ustedes. Fíjense, el Mothman llega a este edificio, escuchan esta pareja unos golpes, es un edificio en donde ellos viven en la planta baja, escuchan ellos unos golpes como las demás gentes que manifestaron escuchar golpes en los armarios y en las puertas de sus casas, pero no hicieron caso. Pero bueno, en este edificio, en la planta baja, sale esta pareja, ven a este ser grisáceo enorme y dicen ellos que como que no ven nada, se van hipnotizados, el Mothman los lleva a un parque cercano, ahí los deja y resulta que cuando ellos ya despiertan del trance es cuando empieza el terremoto. Y resulta que en ese edificio en donde ellos estaban se cae todo el edificio y en el terremoto las únicas víctimas que perecieron, las únicas personas que fallecieron fueron las de ese edificio. Durante todo el terremoto los únicos que murieron fueron en el edificio, y en ese edificio el Mothman salva o saca de ahí a esta pareja. Eso es lo que sucede y eso es lo que ellos narran. Ellos dan este testimonio de lo que sucedió con el Mothman o con el hombre polilla, que se puede interpretar que los salvó, que los sacó de una muerte segura, porque todos los del edificio murieron, menos ellos, que claramente los sacó el Mothman. Así que ya podemos tener varios testimonios en donde se puede tomar de una forma o de otra al Mothman. Vámonos a una más, a la batalla de Crimea de 1944 de la Segunda Guerra Mundial. Esta también está muy interesante, porque en algunas de las que ya les relaté se puede interpretar como que sí, pero igual y los muchachos estaban mintiendo, o los que lo siguió el Mothman en el carro ahí en Point Pleasant. O sea, como que se puede interpretar, o algunos detractores pueden decir, no, es que nada más son dos testigos, o sea, ellos dos pudieron haber mentido o pudieron haber visto la cosa diferente como en realidad fue. Pero este testimonio de la batalla de Crimea de 1944 es muy interesante, porque hubo muchísimos testigos que todos coinciden en lo que es esta aparición del Mothman, que es muy interesante. Vean, escuchen. Una de las historias más extrañas que se han vinculado al Mothman, y también una de las más antiguas, fue durante la Segunda Guerra Mundial, durante la Guerra de Crimea, que tuvo lugar una batalla particularmente sangrienta que duró 6 días, cuando las tropas de ambos bandos se dieron cuenta que el día siguiente era 15 de marzo. Estaban ahí peleando los enemigos y dijeron, canijo, mañana es 15 de marzo. ¿Pero qué tiene que ver eso? Bueno, pues resulta que era los idus de marzo. Y ustedes dirán, oye Adán, ¿y eso qué es? O sea, no te estoy entendiendo, ¿no? Bueno, ¿qué es eso? Se hizo famoso los idus de marzo porque
se hizo famoso por el asesinato de Julio César en el año 44 a.C. Así que esta fecha se ha convertido en un símbolo de desgracia y fatalidad en la cultura occidental. Por ello pactaron una tregua, así que los días 15 dijeron, mañana es día 15, es ave de mal agüero, sí, ya por sí estaban en una batalla, pero bueno, en fin, es ave de mal agüero, o sea, como que no es lo mejor andarnos matando en el día 15 y por ello pactaron una tregua. Pero no faltó el vivillo o los vivillos que se quiso aprovechar de esta tregua y fíjense lo que pasó. Siendo ambos bandos tremendamente supersticiosos, gente sencilla, los dirigentes acordaron un día de tregua, que fue el día 15. Sin embargo, un pequeño grupo formado por 5 soldados rusos planeaban una emboscada que se llevaría a cabo la noche siguiente. Parece ser que avanzaron hacia las líneas enemigas estos 5 soldados rusos utilizando las luces de las linternas de su propio campamento. En el centro del campo de batalla el aire se oscureció de pronto y los 5 hombres levantaron la vista y vieron un enorme pájaro que volaba en círculos sobre de ellos, como lo que pasó en Chernobyl. Entonces, un superviviente de ellos declaró que se trataba de un cuervo. Él interpretó que era un cuervo. De ahí que la historia se cuente asociada a la mitología del cuervo. Pero otros testigos que lo vieron desde más lejos y que no fue ninguno de estos 5, por eso es que les digo que hubo muchos testigos de este acontecimiento, dieron detalles de que hacían pensar que era el Mothman. Bueno, de inicio me dijeron, ¡ay, ahí está el Mothman!, ¿no? Pero ya cuando dieron el testimonio, la gente que sabía de este tipo de cosas dijeron, no, pues es que era el hombre polilla o era el Mothman. Se quedaron hipnotizados estos 5 soldados rusos al ver hacia arriba y cuando volvieron a bajar la vista continuaron avanzando hacia las mismas, regresaron por el mismo camino por donde habían ido, es decir, no se fueron hacia donde ellos iban a ir, no se pudo lograr la emboscada que ellos querían y bueno, resulta que llegaron por la misma dirección donde habían iniciado su camino y cuando llegaron a lo que creían que eran las tropas enemigas, que creían ellos que eran las tropas enemigas, pero no fue así, recibieron una lluvia de disparos de los guardianes permanentes, es decir, como que los dispararon sus propios amigos. 3 de ellos murieron al instante y el cuarto cayó en brazos de su hermano y murió desangrado lentamente. Uno de los hombres que sobrevivió, protegido por el cuerpo de su hermano, dijo: lo extraño de la historia son las declaraciones de los guardianes rusos que estaban allí observando. Todos ellos juraron que estos 5 soldados que regresaron de donde salieron se veían como que eran del ejército turco, que iban vestidos con turbantes y togas y que gritaban a todo pulmón seguidos de una multitud de miles de chiflados enormes. Es decir, estos 5 soldados que querían hacer una emboscada empezaron a hacer su cometido. A la mitad del camino voltean hacia arriba, ven al Mothman, los hipnotiza y hace que regresen por el mismo camino por donde venían. Claramente, si iban a regresar al mismo camino, pues iban a regresar con sus aliados, con sus compinches, con la gente de su bando. Pero cuando regresaron, resulta que ahí la guardia que estaba permanente no vio que eran sus propios aliados o eran de ellos mismos. Dijeron, cuando nosotros vimos que regresaban, vimos que traían turbantes, que eran soldados turcos y que atrás de ellos venía muchísima más gente y que venían así gritando a lo loco. Entonces por eso nosotros abrimos fuego. Entonces los soldados rusos querían hacer de las suyas, querían aprovecharse de la situación y lo que se interpreta es que el Mothman los hipnotizó para que ellos fueran víctimas de su propia desgracia y que solamente ellos mismos fueran las víctimas fatales de lo que ellos querían hacer. Así que este es un testimonio en donde muchos soldados dan a saber que esto fue lo que sucedió y se les hace extraño como que los soldados, sus aliados, los vieron como soldados turcos cuando no eran soldados turcos, pero esa es digamos, el alcance, el poder que tiene el Mothman
para hacer este tipo de cosas. Y como les digo, a algunos les puede sonar como que es malo, otros como que es bueno, otros como que depende de la situación, ¿no? Vámonos a un testimonio más. Fíjense, salvó a 21 personas en una mina de Alemania. Muchos de los hombres que querían intentar entrar a esta mina, resulta que llegan estos 21 hombres, quieren entrar a la mina y no pudieron, porque resulta que un ser gris, un hombre alado, según un hombre con alas, según dijeron, no los dejó pasar. Entonces este grupo de hombres se vieron obligados a retroceder cuando la criatura comenzó a soltar inaguantables y agudos alaridos, como si gritaran 50 personas. Dicen, tratan de entrar a la mina, este ser les empieza a emitir este sonido que fue insoportable para ellos, y entonces ya no entran a la mina y se van. Entonces, como si se oyera el frenazo de un tren, es lo que ellos escuchaban del Mothman. Después de aproximadamente una hora de espera, los hombres que querían entrar, bueno, pues mejor empezaron a limpiar ahí los alrededores para esperar a que la criatura se fuera. Y en la parte exterior de la mina estaban con la esperanza de que en algún momento ellos pudieran entrar. Alrededor de las 8 de la mañana el suelo tembló con una fuerza propia de una enorme explosión subterránea, y el Mothman ya se había ido, y en su lugar se encontraba una enorme columna de fuego que provenía de la entrada de la mina. Un incendio que seguramente los habría matado a todos. Es decir, si en su momento el Mothman no hubiera estado ahí para impedirles la entrada, ellos hubieran entrado a la mina y todos hubieran perecido adentro por la explosión subterránea que se dio, que bueno, después ellos pudieron ver ya estando fuera y afortunadamente no adentro. Así que evitó una tragedia el Mothman al no dejarlos entrar. Y como les digo, el Mothman, hombre polilla, un mensajero angelical, un enviado del infierno, un ave de mal agüero o un guardián de las personas antes de las tragedias. ¿Ustedes cómo lo pueden interpretar esto? ¿Cómo se le puede catalogar al Mothman después de todos estos relatos, testimonios que les he dado? Fíjense, cualquiera que sea su intención o misión, es evidente que aparecía antes de una tragedia y peligro para la comunidad o grupo importantes de gente, tratando de advertir a las personas que corrían peligro su vida o sus vidas. Algunos lo miraron como algo perverso, pero si se analiza cada hecho, se puede uno dar cuenta que en la mayoría de los casos solo buscaba preservar la vida de los que lo veían o lo contactaban. Así que se puede interpretar como que en todos los hechos, realmente nunca atentó contra la vida de ellos, ¿no? Se puede interpretar que siempre trató de salvar vidas, pero en el hecho de los soldados, ahí cómo se puede interpretar, porque realmente el Mothman no hizo nada para que los mataran, o no provocó que mataran a estos 5 soldados rusos que se querían pasar de vivos y hacer una emboscada cuando se había pactado una tregua, sino que simple y sencillamente se revirtió la energía o esa mala intención que tenían estos soldados rusos, bueno, pues se convirtió en contra de ellos, ¿no? Pero que directamente el Mothman haya provocado la muerte de estos, pues la verdad es que no fue así. Todos los testimonios nos hacen ver que el Mothman lo que hacía es advertir: no vayas hacia allá, vete de aquí, no te subas al avión y todo ese tipo de cosas. Entonces, desde mi perspectiva, desde mi opinión, yo interpreto que era un mensajero que trataba de evitar las tragedias y que trataba de hacer que las personas no estuvieran en una zona de peligro o en un entorno en donde podían encontrar la muerte. Y fíjense, como conclusión, mensajero, ángel de la muerte o guardián, puede llamarse de cualquier forma, pero la historia hace ver que aparecía en momentos antes de la tragedia. De hecho, salvó a algunas personas, y si de nuevo aparece en alguna parte del mundo, hay que tomar en cuenta que a pesar de su aspecto tan demoníaco u horrendo, lo que busca es prevenir a las personas de tragedias que van más allá de un simple accidente. Así que esto fue la historia del hombre polilla o Mothman.
Yo deseo que les haya gustado mucho. La verdad es que yo tenía ya muchas ganas de hacer este capítulo. Yo ya había investigado algunas cosas, quise investigar otras, corroborarlas, ver que fueran reales, testimonios que sí fueran bien documentados, para que yo les pudiera dar un mejor contexto y así pudiéramos comprender mejor lo que es esta figura, esta aparición del Mothman, de el hombre polilla. Así que bueno, cada uno de ustedes tendrá su interpretación de lo que es este ser, lo que es esta aparición, y probablemente ustedes ya conocían de este caso y probablemente yo también les aporté nuevos datos. Pero bueno, ahí déjenme el comentario de qué les parece, para que podamos interactuar y yo sepa qué opinión tienen ustedes acerca de del tema del capítulo del día de hoy, del Mothman, del hombre polilla. Así que bueno, recuerden, está la página de internet www.detectivemisterio.com. Les dejo también las redes sociales, que estoy en Instagram y en X, anteriormente Twitter, para que vean ahí lo que he publicado sobre los capítulos anteriores, los que ya se han publicado, y también ahí les digo el día, cada jueves, qué capítulo, qué tema hay en aquí Detective Misterio. Así que les agradeceré mucho que me apoyen visitando la página, dándole like a los videos, a los capítulos aquí en YouTube. Me pueden encontrar también en Spotify como Detective Misterio, el podcast, y ahí apoyándome en las redes sociales. Así que yo les agradezco que se hayan quedado hasta el final de este capítulo. Deseo les haya gustado y también que vayan a echarle a un ojo los capítulos que ya están, y que me dejen en los comentarios qué tema a ustedes les agradaría que yo investigara para hacer un capítulo más adelante. Así que yo les agradezco que se hayan quedado hasta el final del capítulo. Yo soy Adán López, Detective Misterio, y bueno, nos vemos en el próximo capítulo y les mando un saludo misterioso. Hasta luego.